Bien, el objetivo fundamental de esta clase es analizar las características fundamentales del hexaedro cubo, que es la pieza que os estoy representando en pantalla, ¿de acuerdo? Como ya vimos en el tetraedro, una de las cosas que definen a todos los poliedros y que debemos de saber casi de memoria sería su sección principal. Por ejemplo, la del cubo estaría formada por una sección que pasa por el centro de gravedad y contiene a una de sus aristas, como por ejemplo podría ser esta que os estoy dibujando a continuación. De tal manera que la sección principal del hexaedro cubo estaría compuesta por arista, diagonal de cara, arista y diagonal de cara. La línea que une un vértice y el vértice opuesto, que os estoy representando en azul, sería la denominada diagonal principal, y es en su centro donde se encontraría el centro de gravedad del poliedro, el centro de las esferas inscritas, circunscrita y media. ¿Vale? Ahora bien, si yo desde los vértices de la sección principal que me faltan trazase perpendiculares a la diagonal principal, dividiría esta en tres partes iguales, de tal manera que si yo seccionase al cubo por un plano perpendicular a la diagonal principal que pasa a 2/3 de este vértice, una de las características fundamentales es que seccionaría al cubo mediante un triángulo equilátero, cuyo centro del triángulo equilátero fuese este y todos los vértices estarían contenidos en este radio. Si yo hiciese lo mismo a 2/3 o a 1/3 de este vértice, lo que obtendría sería otro triángulo equilátero que con respecto al primero es paralelo pero opuesto. Es decir, si yo miro esto o la diagonal principal de punta, esos dos triángulos los estaría viendo en verdadera magnitud. ¿De acuerdo? Pues bien, como pasaba en el tetraedro, tengo que saber construir la sección principal con el conocimiento de cualquier dato. Vamos a empezar por lo fácil, sería construir la sección principal a partir del conocimiento de la arista. Si yo por algún motivo conozco la arista, para la construcción de la sección principal, yo lo que haría es poner la misma dimensión en horizontal, sobre todo para calcular esta magnitud, que sería la diagonal de cara. Y como la sección principal del cubo está compuesta por arista, diagonal de cara, arista y diagonal de cara, pues solo tendría que llevarme esta dimensión a esta recta horizontal. Pues con el compás cogería con centro aquí y radio la diagonal de cara, recortaría, pues así obtengo lo que sería la mitad de la sección principal del cubo. Ya lo único que tendríais que hacer inicialmente es, mediante paralelas, obtenemos la sección principal del cubo. Para que asociéis visualmente a lo que hicimos antes en 3D, la línea que va de un vértice al vértice opuesto, la definimos como la diagonal del cubo. Y en su centro de gravedad, en su punto medio, estaría el centro de gravedad del poliedro, centro de las esferas inscritas, circunscritas y media. Las características tanto de la esfera inscrita, circunscrita como media son las mismas que en el tetraedro. La esfera inicialmente circunscrita contiene todos los vértices del poliedro. La esfera inscrita es una esfera interior tangente a todas las caras del cubo. Y la esfera media es una esfera tangente a todos los puntos medios de las aristas. ¿Vale? Y lo mismo que comenté antes, si lanzásemos desde los vértices que me faltan perpendiculares a la diagonal principal, eso dividiría a la diagonal principal en tres partes iguales. Por eso, muchas veces cuando nos dan como dato o tenemos como dato el conocimiento de la diagonal principal,
Para sacar lo que sería todos los datos del cubo, lo único que tendríamos que hacer es, primero hacer la esfera a la cual está inscrito, dividir este segmento en 3 partes iguales, obteniendo así la sección principal del cubo para que tenga como diagonal principal esta dimensión. De tal manera que ya tendríamos todos los datos de mi cubo hexaedro. Bien, esta es la información básica que vamos a tener que necesitar para realizar los posteriores ejercicios. A continuación lo que haremos es explicar las características fundamentales del octaedro.